Continuamos, estábamos con el complemento régimen. Ustedes pueden verlo al complemento régimen en una oración como la que les voy a leer, que dice: su principal preocupación consistía en una serie de interrogantes que no podía resolver. Ahí tenemos el predicado consistía, lo vamos a llevar a la grilla como consistir. ¿Qué consiste y en qué consiste? El qué consiste, aquello de lo cual estamos hablando, es el sintagma nominal sujeto. Y en qué consiste, fíjense que el argumento ya contiene la preposición en. Y ese en no quiere decir lo que habitualmente quiere decir en. Perdió el significado la preposición en. Y va en porque el verbo consistir no va a aceptar ninguna otra cosa que no sea la preposición en como complemento. Entonces, ¿en qué consistía? Es el complemento régimen. Lo buscamos en la oración. Consistía es el predicado. ¿Qué consistía? El sujeto, su principal preocupación. Y dentro del sintagma verbal, ¿en qué consistía? En una serie de interrogantes que no podía resolver. Eso es el complemento régimen. Consistía en, fíjense que no es consistía dentro de. En una serie de interrogantes que no podía resolver. Complemento régimen. Pero dentro de ese complemento régimen hay una proposición incluida. ¿Cuál es? Que no podía resolver. El análisis del sujeto nos muestra que está encabezado por su, que es el especificador, principal preocupación es el núcleo prima, preocupación es el núcleo y principal es un sintagma adjetivo. Pero vean a dónde está. Está delante del núcleo. Principal está delante de preocupación, preocupación es el núcleo, principal está delante del núcleo. Cuando un sintagma adjetivo está delante del núcleo, ese sintagma adjetivo no es especificativo, como vimos antes, sino que es explicativo. Hasta ahora entonces vamos a encontrar sintagma adjetivo explicativo en la posición delante del sujeto. ¿Y por qué es explicativo? Porque no es necesario. Para poder identificar de qué estoy hablando, no es necesario. Es simplemente como para agregar una aclaración incidental. Entonces, principal es sintagma adjetivo explicativo. Por ahora entonces vamos a encontrar el sintagma adjetivo explicativo delante del núcleo que en este caso es preocupación. La oración es una oración compleja prototípica. Recuerdan que cuando estábamos hablando del complemento régimen decíamos que el verbo está encaprichado, nos exige una preposición determinada que nosotros no podemos cambiar por otra. Esa preposición puede ser cualquier preposición que el verbo reclame. Por ejemplo, si yo digo: la novela consta de 8 capítulos, constar, ¿qué es lo que consta y de qué consta? Ese de qué consta va a ser el complemento régimen, pero fíjense que no es en como en las anteriores que nosotros habíamos visto. O sea que el verbo requiere una preposición, no importa cuál, cada verbo va a requerir alguna en particular. Y me refiero a aquellos verbos que pueden tener requerimientos especiales como complemento régimen. La próxima oración dice: pronto las hadas malignas convirtieron a las niñas en zanahorias gigantes. Convirtieron es el predicado, convertir llevó a la grilla. ¿Quién convierte? ¿A quién lo o la convierte? ¿Y en qué lo o la convierte? Quien convierte es el sujeto, a quien lo o a quien la complemento objeto directo y en qué complemento régimen. Entonces, dentro de esta oración, el sujeto es las hadas malignas, todo lo que sobra es el sintagma verbal, convirtieron es el predicado, el complemento objeto directo, a quien lo, a quien la, a quienes los, a quienes las. En este caso es a las niñas, complemento objeto indirecto. ¿En qué es el complemento régimen? En zanahorias gigantes. Y me está sobrando pronto, que es un adjunto temporal.
La conformación del sujeto, las hadas malignas, las es el especificador, hadas malignas núcleo prima, hadas núcleo y malignas sintagma adjetivo especificativo. La oración es simple y prototípica. Ahora vamos a retomar todas aquellas estructuras que son externas a la oración. Como veníamos diciendo desde el comienzo de esta clase, en forma externa a la oración, que no pertenece a la oración en sentido estricto, teníamos a los enlaces transoracionales, que podían ser coordinantes en posición inicial o marcadores discursivos. También podíamos tener modificadores de la modalidad, cuando el hablante está evaluando el contenido de su oración o cuando realiza la atribución a otro, con el según Ofelia Kovacci. Y ahora vamos a ver una tercera posibilidad, a la que vamos a llamar modificador oracional. Estos modificadores oracionales no pertenecen a la oración, pero tienen una relación con la oración. Y pueden ser de dos tipos. Uno es el modificador oracional condicional y el otro es el modificador oracional concesivo. Modificador oracional condicional es aquella estructura que condiciona a la oración, es decir, la somete a una condición que ella está expresando. Como por ejemplo, cuando decimos, si Juan viene enseguida, yo te llamaré. La oración ahí es yo te llamaré, porque el resto, si Juan viene enseguida, es la condición a la que someto el contenido de la oración. Eso quiere decir que si se cumple la condición de que Juan venga enseguida, ahí sí se va a cumplir el contenido de la oración, yo te llamaré. Entonces, esa estructura condicional que comienza con el sí, que es un subordinante y que está mencionando una condición a la que se somete al significado de la oración, ese es un modificador oracional condicional. Pero como sí es un subordinante y la estructura tiene verbo dentro, porque si yo digo si Juan viene enseguida, sí es el subordinante y viene es el verbo interno. Esta es una proposición incluida que vamos a colocar entre paréntesis, pero como es un modificador oracional, modifica a la oración, no pertenece a la oración en sentido estricto, o sea que lo dejamos fuera de la caja y lo colocamos entre paréntesis. Por otro lado, el modificador oracional concesivo es aquella estructura que refuerza el grado de afirmación de la oración. Por ejemplo, si dice, aunque mañana llueva a cántaros, yo iré a tu casa. El hablante solamente está diciendo yo iré a tu casa. Solo que con la estructura, aunque mañana llueva torrencialmente o llueva a cántaros, nos está indicando que aunque pase esto, cualquier cosa que suceda no va a poder impedir que yo afirme como verdadero el contenido de la oración, del núcleo oracional. Entonces, aunque mañana llueva a cántaros, arriba le ponemos modificador oracional concesivo, es el que lo vamos a reconocer porque aparece encabezado por aunque, por ahora, y a toda esa estructura, aunque mañana llueva a cántaros, también la vamos a encerrar entre paréntesis porque, lo sabemos, es una proposición incluida. Está encabezada por aunque, que es el subordinante, y tiene un verbo interno, que es llueva. Pero no pertenece a la oración en sentido estricto. Así, por ejemplo, nos vamos a la próxima oración, que es: si viniera temprano la profesora, quienes estén en la escuela a esa hora le anunciarán el cronograma previsto. Si viniera temprano la profesora, lo colocamos
ya entre paréntesis. Si es un subordinante, viniera es un verbo, o sea que es una proposición incluida, pero esta estructura nos está indicando una condición. A esa condición se somete la oración en sentido estricto. O sea que si viniera temprano, la profesora queda encerrado entre paréntesis, quedará fuera de la caja y arriba le colocamos modificador oracional condicional. La oración en sentido estricto es: quienes estén en la escuela a esa hora le anunciarán el cronograma previsto. El predicado es anunciarán, porque ahí tenemos el verbo estén, pero estén está bloqueado por el subordinante quienes, no puede ser el verbo principal. Entonces, el predicado o verbo principal es anunciarán. Anunciarán lo llevamos a la grilla como anunciar. ¿Quién anuncia? ¿Qué anuncia? Y a quién le anuncia. ¿Quién anuncia? Sintagma nominal sujeto. ¿Qué anuncia? Complemento directo. A quién le anuncia, complemento indirecto. Buscamos el sujeto de la oración. Anunciarán. A ver, ¿quiénes anunciarán? Quienes estén en la escuela a esa hora. O sea, no dice Pedro y María anunciarán, ni tampoco dice los profesores o los alumnos anunciarán. Está identificando la entidad que funciona como sujeto a través de una estructura que es quienes estén en la escuela a esa hora. Esas personas que estén en la escuela a esa hora son las que anunciarán. Entonces, ¿el sujeto cuál es? El sujeto es quienes estén en la escuela a esa hora. Sintagma nominal sujeto. ¿Y qué hay dentro del sujeto? ¿Cuál es el núcleo? El núcleo es quienes estén en la escuela a esa hora. Y está encerrado entre paréntesis porque es una proposición incluida. Y cuando encontramos una proposición incluida en cualquier oración, en el análisis de la oración principal, no podemos entrar a la incluida. O sea que yo no puedo ir a buscar dentro de la incluida quienes estén en la escuela a esa hora el núcleo. El núcleo es toda la proposición incluida. Entonces, arriba en quienes estén en la escuela a esa hora y quienes estén en la escuela a esa hora está entre paréntesis. Arriba le colocamos sintagma nominal sujeto. Y debajo, el núcleo, ¿cuál es? Todo eso. El núcleo es quienes estén en la escuela a esa hora. Eso es núcleo / proposición incluida. El núcleo es la proposición incluida. Y por otro lado, ¿qué anunciarán? Para encontrar el complemento directo, el cronograma previsto. Eso anunciarán. ¿Y a quién le anunciarán? A la profesora, pero a la profesora no aparece en la oración así. La profesora aparece dentro del modificador oracional condicional que nosotros hemos dejado fuera, pero yo no puedo, si lo hemos dejado afuera, no puedo ir ahí afuera a la proposición incluida a buscar el complemento indirecto. Al complemento indirecto lo tengo que encontrar en la oración. ¿Y cuál es el complemento indirecto en la oración? Le. Ustedes recuerdan que habíamos dicho que el complemento indirecto era a quien le o a quienes les. Bien, ese le o ese les son pronombres que ocupan el lugar de complemento indirecto en nombre de ciertas entidades. Por ejemplo, le acá está ocupando la posición de complemento indirecto como pronombre, reemplazando a la profesora. La oración podría haber dicho: anunciarán a la profesora el cronograma previsto. A la profesora fue reemplazado o sustituido por le. Le, como pronombre, está haciendo lo que hacen los pronombres. Sustituyen a una entidad para ocupar su lugar sin necesidad de repetirla a la entidad. Entonces, le es el complemento indirecto de esta oración. Y también tenemos otra oración como: aunque nadie ha podido comprobarlo, reconocieron los responsables de la situación que los hechos sucedieron. Reconocieron es el predicado. Ahí tenemos aunque nadie ha podido comprobarlo. Aunque nadie ha podido comprobarlo empieza con subordinante, aunque tiene un verbo finito dentro, ha podido.
Aunque nadie ha podido comprobarlo, lo ponemos entre paréntesis, sabemos, es una preposición incluida, o sea que arriba vamos a colocarle que es un modificador oracional concesivo. No pertenece a la oración. En la oración, en la caja solamente va reconocieron los responsables de la situación que los hechos sucedieron. Para el análisis de la oración, reconocieron, reconocer. ¿Quién reconoce? ¿Qué reconoce? El quién, sintagma nominal sujeto. ¿Qué reconoce? Complemento objeto directo. El sujeto de la oración, entonces, el quién, es los responsables de la situación. Y el complemento objeto directo, que está en el sintagma verbal, es que los hechos sucedieron. Que los hechos sucedieron, todo ese complemento directo también va entre paréntesis, porque todo el complemento directo también es una proposición incluida. O sea que abajo yo puedo colocar complemento directo barra proposición incluida, P, I. Y dentro del sujeto tengo los responsables de la situación, los es el especificador, responsables de la situación, núcleo prima. Dentro del núcleo prima, responsables es el núcleo, y de la situación es el complemento preposicional.